retraso. Ahora sí que me escucha. Voy a bajar un poquito el tono. Muy buenos días. Disculpen, decía, por el pequeñito retraso. Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos en nombre del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y del Observatorio de Arquitectura Saludable a esta jornada que organizan conjuntamente y que hemos titulado 100 años de vida con salud, la arquitectura saludable. Muchas gracias por haber venido. Gracias a los que nos seguís también por streaming. Muy especialmente gracias al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y a todos los expertos que hoy nos acompañáis aquí. ¿Cuál es el objetivo de la jornada de hoy? Pasamos, como sabéis, la mayor parte del tiempo dentro de edificios y es necesario profundizar en el impacto que tiene la arquitectura en la salud de las personas y ver cómo podemos mejorarla con la arquitectura saludable, que nos da más calidad y esperanza de vida. Y en esto consideramos clave el papel de la Administración y de los profesionales de la arquitectura y del urbanismo. La jornada que empezamos consta de 2 mesas redondas. Vamos ya con la primera, sin más dilación. Saludamos al consejero de Sanidad, don Enrique Ruiz Escudero, al que vuelvo a agradecer su presencia hoy aquí, médico de profesión, por cierto, al decano del COAM, don Sigfrido Herráez. Buenos días. Doña Rita Gasalla, presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable, arquitecta y especialista en arquitectura saludable. Y cierra esta mesa don Carlos Lamela, arquitecto, presidente ejecutivo de Estudio Lamela. Muy buenos días a todos de nuevo. Bueno, antes de entrar en harina, antes de entrar en el debate de esta primera parte de la jornada, voy a pedirles una breve intervención sobre la necesidad de apostar por una arquitectura saludable. Entonces, si les parece bien, empezamos por el anfitrión, por don Sigfrido Herráez, decano del COAM. Cuando quiera, don Sigfrido. Muchas gracias. Primero, dar la bienvenida, como es lógico, a la figura que hoy, desde luego, tenemos que realzar sobre las demás que nos acompañan. Hay directores generales, hay miembros de asociaciones, presidenta del observatorio, etcétera, etcétera, pero sobre todo y por encima de todos hoy agradezco mucho la presencia de Enrique. Digo de Enrique y no del consejero porque además quiero resaltar esto, no lo digo de todos, es mi amigo, es uno de mis amigos y eso pues no digo que haya influido, pero desde luego seguro que ha tenido la cercanía que ya tenemos desde hace mucho tiempo. Enrique Ruiz Escudero, el día que le conté nuestro discurso, el discurso del Colegio de Arquitectos y de los Arquitectos de Madrid sobre la salud relacionada con la arquitectura, no solo mostró su sensibilidad, sino que dijo: voy al colegio y me comprometo ante una jornada, que es la del día de hoy, pero además hasta en un curso donde sus colaboradores van a estar representados y vamos a decir de manera conjunta. Médicos y arquitectos reflexionarán en un curso largo de una duración y con un diploma que daremos al final a aquellos que cursen dichos estudios, un curso que va a servir para efectivamente darle valor a muchos extremos que hoy, en razón del tiempo, no se tratarán. Hay 2 aspectos muy importantes, consejero, en lo que a arquitectura y salud se refiere. Uno salta a la vista, mejor que yo, nuestro compañero Carlos Lamela, seguro que va a hablar de ello, que es la arquitectura hospitalaria o a las órdenes de aquellos que servís a la ciudadanía en materia de salud. Ese aspecto que está cambiando tanto, ahora comentábamos antes de comenzar cómo son las UCIs ahora, cómo eran antes, cómo es un hospital de larga estancia, en algunos casos, por desgracia, de niños como el Niño Jesús, y cómo ha cambiado la arquitectura, el color, una serie de circunstancias que no cabe duda, cualquiera que me esté escuchando dirá, pues claro, la arquitectura y la salud van unidas, por no hablar del CENDAL, de ese hospital de referencia en esta legislatura que por razones diversas se ha hecho protagonista en los últimos años. Esa parte de la arquitectura y la salud es como muy básica y muy fácil de entender esa relación. Ahora hablaba con el director general cómo
queremos ser útiles a la consejería haciendo concursos, intentando comparar soluciones entre profesionales, que a veces serán concursos de ideas, que luego elegiréis y será vuestro defensor para llegar a una mejor calidad en el tratamiento que damos en hospitales. Hablábamos de un concurso del que soy jurado, que es el antiguo Hospital Puerta de Hierro, que se constituyó en su día, no sé cómo está ahora mismo esa situación, de los nuevos edificios hospitalarios que vais a hacer y ¿por qué no? Le decía, digo, y hasta de los centros de salud de barrio, donde el que haya pasado o intervenido un arquitecto cambiará el aspecto seguro. Y el segundo gran tema, y con eso concluye esta primera aproximación, es la arquitectura general que vivimos los ciudadanos que tenemos la suerte de tener salud y cómo nuestra salud en nuestras viviendas, en nuestros museos, en nuestros edificios públicos se ve beneficiada o perjudicada en función de la arquitectura de los propios edificios. Cómo el tener ventilación cruzada, el tener iluminación solar directa, etcétera, etcétera, influye para bien, entendemos los arquitectos y yo creo que también los médicos que opináis en estos aspectos, influye para bien en la salud de la ciudadanía. Yo creo que esta parte es más protagonista porque cuantitativamente estamos hablando de muchos más metros cuadrados, de muchos más ciudadanos que se benefician o se perjudican por incluso el trazado de las calles. El urbanismo y la arquitectura tiene que ver con la salud, es decir, eso es un poco el titular, si queremos un titular para hoy. Y el urbanismo y la arquitectura tienen que ver con la salud y los responsables del desarrollo de esos edificios, públicos o privados, tienen que estar comprometidos con la arquitectura y el urbanismo que sabemos hacer, lógicamente, los profesionales que nos formamos para ello. Creo que es así. En la pandemia se ha hecho, si cabe, más protagonista esta circunstancia. Es decir, yo hablaba en la pandemia, en mi toma de posesión, de la importancia de las terrazas, ¿no? La importancia de que para una persona de 91 años como mi madre, el salir a la terraza que le daba el sol en un momento determinado del día le ha dado, y estoy seguro de ello, la vida, ¿no? Los que no tienen esa suerte, que no puede ser suerte, tiene que ser un trabajo técnico para hacer posible que las terrazas, porque no computan en los ayuntamientos, porque se da facilidades en las licencias para hacerlas, etcétera, etcétera, sean un derecho de cualquier ciudadano que tenga su vivienda. Y, cómo no, y con eso concluyo de verdad, los espacios o los edificios públicos. Yo creo que desde esta mañana se lo decía al alcalde en un desayuno de trabajo, desde el trazado de las calles, donde se tiene que tener en cuenta el soleamiento y los aires o vientos predominantes, hasta cualquier circunstancia puntual de un edificio, tenemos que tener en cuenta el trabajo de los que, vuelvo a decir, sabemos o hemos estudiado cómo funciona el soleamiento, la aireación, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante que los administradores, en este caso en las instituciones, los políticos que estáis en este momento en el Gobierno, en el caso nuestro de la Comunidad de Madrid, seáis conscientes y permeables a estas ideas. Lo siguiente es que colaboréis, o colaboremos, será más propiamente dicho, con vosotros en el desarrollo de las mismas. Es decir, que empiece a notarse en Madrid Nuevo Norte, los nuevos crecimientos del este, etcétera, etcétera, que alguien ha pensado en los ciudadanos y en su salud cuando ha determinado en qué dirección están las calles o cómo se desarrollan los edificios. Creo que es fundamental estas ideas. Te agradezco, y concluyo como empezaba, mucho tu presencia hoy aquí, igual que la de tus directores generales y técnicos que nos van a acompañar no solo hoy, sino en el curso ese que vamos a realizar. Curso que, por otro lado, aprovecho que está la representación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Ángela, que ha tenido muy buena acogida también entre los compañeros decanos de toda España. Creo que a través de estos movimientos que se producen ahora con el streaming, etcétera, vamos a poder tener muchos seguidores o arquitectos que nos sigan desde muchas provincias. Por tanto, vamos a, una vez más, consejero, ser modelo para el resto de España. Muchas gracias.
Gracias, decano. Turno ahora para Rita Gasalla. Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo al señor consejero su presencia aquí y su apoyo a la arquitectura saludable. Muchas gracias también a nuestro decano y a todo el equipo del Colegio de Arquitectos por este trabajo en favor de la arquitectura saludable, por apoyar esta iniciativa en la que yo, como arquitecto y como presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable, creo y veo pues, lo que puede significar este impacto de esta ayuda. Muchísimas gracias. El Observatorio de Arquitectura Saludable nació durante la pandemia. Era un proyecto que teníamos anteriormente ya pensado, pero en la pandemia lo desarrollamos viendo la necesidad de que los espacios cuidaran de la salud. Es una iniciativa que se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en la que un grupo de médicos, arquitectos, académicos y también empresarios nos unimos para intentar que la arquitectura y el urbanismo formen parte de la conversación de salud pública. Nuestro objetivo es que finalmente esto acabe en un cambio regulatorio que asegure que las personas o que los espacios preserven la salud de las personas en los espacios que habitan. Ese es el objetivo final del observatorio y es por lo que estamos trabajando con muchísima ilusión y con muchísimas ganas durante estos 2 años. Hemos firmado convenios, hemos llegado a acuerdos, hemos establecido también alianzas tanto con empresarios como con instituciones para llevar adelante este objetivo y, bueno, y entre otros con el Colegio de Arquitectos vamos a firmar un acuerdo en el que precisamente vamos a desarrollar tanto la formación para los arquitectos como este tipo de jornadas que, bueno, es un acuerdo con el que ya hemos empezado porque aquí estamos, ¿no? Pero vamos a seguir adelante con él, con toda una colaboración que, bueno, como ha dicho nuestro decano, esperamos que sea ejemplar para el resto de colegios de España. Sabemos que la arquitectura impacta en la salud y sabemos también a través de la OMS que el 20% de los edificios del mundo está afectado por el síndrome del edificio enfermo. Creo que es hora de hacer algo al respecto y modificar esta situación. Los edificios tienen la capacidad de enfermarnos y pasamos el 90% de nuestras vidas en los espacios cerrados. Y esto importa porque cuando decimos que los edificios son enfermos, tal vez no sea la palabra adecuada. La palabra adecuada es que los edificios son enfermantes. Hay que fijarse en lo que los edificios nos hacen a nosotros. Los edificios tienen una capacidad de enfermarnos y hay que tomar medidas para que esto deje de suceder y que las personas puedan tener unos edificios que al revés, que promuevan la salud de las personas. Sabemos que como arquitectos, diseñando, podemos promover que las personas tomen la decisión más saludable. Es lo que en el Observatorio de Arquitectura Saludable llamamos arquitectura de elección. Ponemos a disposición de los usuarios varias opciones, pero siempre en primer lugar la más saludable. Por ejemplo, la escalera antes que el ascensor, una escalera interesante para que la gente la utilice y que evite el sedentarismo, igual que otras muchas medidas que pueden ayudar a mejorar la salud de las personas. También sabemos que a través de la neuroarquitectura o de la neurociencia aplicada a la arquitectura podemos mejorar los estados mentales de las personas, podemos mejorar su concentración, podemos hacer que las personas estén más animadas y más positivas y de esa manera pues que también afronten mejor las situaciones de la vida y que tengan una mejor salud mental, que es la clave de toda la salud, ¿no? Entonces, en este sentido, también estamos trabajando y animamos a todas las empresas e instituciones a que se unan al Observatorio de Arquitectura Saludable, a este trabajo que estamos haciendo para que se produzca este cambio, ¿no? Para ser agentes de cambio con nosotros y para que se produzca el cambio hacia esta arquitectura y que dentro de unos años que sea algo que la gente diga como, bueno, ¿cómo es posible que la arquitectura no haya sido saludable antes, ¿no? Esto es un poco lo que estamos buscando, que esto sea lo que al final consigamos encontrar, que esto sea algo normado, reglado y que no sea así, porque creemos que la arquitectura es una expresión de lo que queremos como sociedad
y que puede funcionar como arquitectura. La arquitectura puede ser una medicina preventiva para las personas. Podemos trabajar en la arquitectura como haciendo unos espacios que previenen el desarrollo de las enfermedades. De esto se va a hablar mucho en la siguiente hora, ¿no? Entonces, hagámoslo y utilizamos digamos, las capacidades que tenemos entre todos para empujar en este sentido, para el bien común, digamos, estos espacios construidos que tenemos que recordar que no solamente son para las personas de hoy, sino que también son un legado para las futuras generaciones. Hagamos que la arquitectura sea, o que la arquitectura saludable sea la expresión de lo que realmente queremos como sociedad. Muchas gracias. Amén. Hemos escuchado a los anfitriones, vamos a escuchar ahora al señor consejero, Ruiz Escudero, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los anfitriones, al anfitrión, a mi amigo Sigfrido de Raiz por la invitación, a Rita Gasalla y a Carlos Lamela por la invitación para hablar de algo que realmente impacta directamente en el día a día de nuestra práctica asistencial. La arquitectura, tenemos conceptualmente, siempre pensamos en el hospital como principal punto donde actúa la arquitectura, pero realmente las áreas donde tiene que ir de la mano de la sanidad es, lógicamente, tanto en la salud como en la enfermedad. Y me explico, siempre tenemos un concepto de cómo influye con el paciente hospitalizado o con el paciente que acude a un centro de salud y realmente los tiempos han cambiado, ¿no? Conceptualmente, si nosotros vemos cómo era esa arquitectura hace no mucho, hace 3 o 4 décadas, era muy pensada en el profesional, con largas hospitalizaciones, pensando principalmente en que había que tener a la gente mucho tiempo y a partir de ahí se pensaba poco más, ¿no? Ahora hemos cambiado en muchos aspectos, ahora no solo se piensa en el profesional, sino también que se piensa en el paciente, no solo se piensa en el paciente, sino que se piensa en el acompañante y lógicamente no solo se piensa en él en el momento en el que está dentro del centro sanitario. Ahora, por cómo evoluciona la medicina y con toda la tecnología, nosotros hemos cambiado radicalmente cómo tratamos a los pacientes, ¿no? Hay que pensar en la parte no presencial, hay que pensar a día de hoy, y pongo un ejemplo muy claro, que el gran hospital que tiene la Comunidad de Madrid es el hogar de los madrileños. Tenemos más de 4.000 personas ahora mismo hospitalizados en su domicilio. Insisto con ese concepto de sanidad líquida, de llevar allá la asistencia donde sea más conveniente para el paciente. Y claro, lógicamente todo eso no solo puede tener la repercusión en lo que es el proceso asistencial, en lo que es pensar en el paciente o en el cuidador, sino hay que pensar, por ejemplo, en la habitabilidad de las casas. Hay que pensar también que en los hospitales la estancia media de los pacientes baja año tras año, buscamos ya la máxima resolución, o sea, camas que a lo mejor tienen 4 pacientes en un día y no una cama que está con un paciente 4 días. Y yo creo que todo esto que está ocurriendo no puede tener solo la implicación del hecho asistencial puramente, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho en Madrid en muchos aspectos, la colaboración con el Colegio de Arquitectos ha sido magnífica, nos han servido en proyectos, digamos, de gran dimensión, como puede ser el nuevo proyecto de La Paz, pero que tiene que influir en todo lo que vayamos avanzando, ¿no? Yo creo que los centros de salud o también cada vez que se hace una reforma en una unidad, lógicamente, el apoyo que tenemos de los arquitectos a la hora del diseño tiene que ser total, insisto, por esa velocidad de cambio que estamos teniendo. Lo hablábamos antes y es verdad, ahora es impensable hacer una UCI que no tenga luz, o es impensable hacer una UCI pediátrica o de neonatos que no tenga espacio para el acompañante, pero esto que se hace ahora, hace apenas 5 años o 6 años no estaba tan claro cómo hacerlo, ¿no? O tampoco utilizar las azoteas de los hospitales como espacio de respiro para los pacientes, sean del perfil que sean, ¿no? E igual que eso, pues también voy al domicilio. Ya al domicilio siempre pensamos en el paciente mayor que está hospitalizado, pero ahora
se hospitaliza en casa para trastornos de la conducta alimentaria con niñas de apenas 13 años o se da el hospital de día oncológico, también se da en domicilio, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión sobre hacia dónde vamos desde el punto de vista sanitario, sin olvidarnos que es un concepto de sanidad líquida, o sea que la asistencia hay que llevarla donde esté el paciente y no pensemos solo en lo estrictamente asistencial, porque que tenga buena ventilación, que tenga buena iluminación, que la habitabilidad sea la correcta, mejora en la evolución y en el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que eso es todo lo que debemos de hacer, y esto pensando en un entorno que no aparezca pues una crisis sanitaria como fue la crisis por el COVID-19, que nos obligó a tomar decisiones que probablemente iban en contra de todo lo que he dicho ahora, pero que la emergencia sanitaria también marca y tiene que marcar qué modelo tenemos. Para esa situación necesitamos un modelo de buena ventilación. De hecho, si comparásemos cómo ha ocurrido en otras urgencias de otros hospitales con techos más bajos, con mala distribución, sin poder establecer dos circuitos, seguro que la incidencia de COVID ha sido mucho más alta que en otros. Y, por ejemplo, el Hospital Enfermería Isabel Zendal fue un hospital pensado volviendo un modelo de hospitalización de principios del siglo XX, ¿no? Grandes salas con mucha visibilidad que se puedan llevar con menos personal. Por lo tanto, el impacto que tiene que tener la arquitectura, aparte de donde vamos desde el punto de vista, digamos, estratégico, que es ese concepto de sanidad líquida, tampoco tiene que dejar de lado la emergencia sanitaria, porque ha ocurrido, y yo creo que un concepto también que cada vez vamos teniendo más desde el punto de vista, digamos, de lo que es la infraestructura sanitaria, es la flexibilidad y la capacidad de transformación. Es algo que hemos vivido claramente en esta pandemia y que, igual que se ha utilizado para COVID, se podría utilizar en otras situaciones. Incluso, y pongo un ejemplo muy claro, si hay que acelerar la velocidad en una lista de espera, lógicamente partes del hospital se pueden transformar para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que el reto es importante, pero insisto, aquí tenemos que contar con los profesionales que son los que viven al día a día, y luego con los profesionales que saben hacer ese diseño y que nos permiten pues, que podamos meter ese concepto de arquitectura saludable, y que yo creo que Madrid ha cogido un buen camino. Gracias. Pues nos quedamos con esas ideas de cambio y de flexibilidad, de esa sanidad líquida. Vamos a seguir. Ahora nos queda solo, para terminar, muchas gracias, consejero, vamos a seguir. Solo nos queda en esta primera mesa don Carlos Lamela, que es el presidente ejecutivo de Estudio Lamela. Cuando quiera, don Carlos. Buenos días y muchas gracias, en primer lugar, al colegio. Yo también soy amigo de Sigfrido y por eso a lo mejor estoy aquí también, ¿no? Porque realmente, bueno, yo soy un poco y permitidme el uso de una terminología inglesa, un outsider, ¿no? En el mundo de la salud, aunque, bueno, ahora tenemos un proyecto muy importante en Andalucía, que va a ser uno de los hospitales más grandes de España, que hemos tenido la suerte de ganar recientemente. Y bueno, tuve una magnífica experiencia con Sigfrido, y hace muchos años, cuando él era concejal, que organizó, bueno, lo que hoy es el Centro, no sé si el nombre exacto es Centro Nacional de Alzheimer o algo para la Fundación Reina Sofía, y tuvimos allí una experiencia magnífica, que fue un momento que nos hizo reflexionar un poco sobre lo que estábamos comentando antes de cómo tenía que ser un poco la arquitectura que ayudase a curar, ¿no? Pero bueno, uno es el tema de la arquitectura hospitalaria, como decíamos antes, pero otro es el tema de la arquitectura en general. Es decir, cómo podemos evitar enfermar y tener que ir a un hospital para que nos curen si hacemos las cosas bien antes y mitigamos el enfermar, o hacemos una arquitectura más sana, más saludable, ¿no? Y yo, reflexionando un poco ayer sobre qué tendría que decir hoy, bueno, pues yo me voy a limitar a reflexionar una serie de temas que posiblemente todos hemos caído en algún momento, arquitectos, no arquitectos, médicos, de cómo podemos hacer una sociedad que la arquitectura y el urbanismo nos hagan enfermar menos, ¿no? Porque enfermar, bueno, desgraciadamente no lo podemos evitar, ¿no? Y
Efectivamente, durante la pandemia, yo creo que todos los arquitectos y todos los urbanistas reflexionamos mucho, ¿no? Cómo tenía que ser y se iba a afectar realmente una gran pandemia de estas, que bueno, que posiblemente espero que no volvamos a ver, porque la última fue hace 100 años, pero que llegarán, sin duda llegarán. No sabemos si dentro de 20, dentro de 50 o 200, ¿no? Y si realmente íbamos a aprender algo, ¿no? Y efectivamente eran cosas de sentido común, pero que no teníamos por qué llegar a la pandemia para haberlas puesto en marcha, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Sigfrido de las terrazas, ¿no? Estamos en un país con un clima fantástico de norte a sur, ¿no? Y una ciudad como Madrid, ¿no? Que tiene un clima excepcional. Bueno, Madrid hasta hace relativamente poco se hacían terrazas, ¿no? En los años 50, los años 60. No había casa de la burguesía que no tuviese su terraza. ¿Qué pasó? Que efectivamente, por alguna razón, alguien empezó a decir en los ayuntamientos que eso computaba, que eso era más metros, cosas absurdas, ¿no? Y la gente empezó a cerrar las terrazas, El ayuntamiento lo permitió, el ayuntamiento de Madrid, porque hay otras ciudades donde no se permite cerrar terrazas. Es un cáncer que tenemos en Madrid. Es la ciudad que más terrazas ha cerrado, es la ciudad más anárquica en sus fachadas, es posiblemente la ciudad del mundo que más desgracias ha cometido en las fachadas de los edificios. Tú vas a Valencia, vas a Barcelona, vas a Logroño o a Cuenca y allí no se cierran las terrazas como en Madrid. Aquí lo permitimos, ¿no? En su momento. Y no solamente se permitió, sino que se alentó también por parte de las autoridades. Bueno, y cometimos un gran error, ¿no? Ahora estamos viendo que vamos a tener que volver a que las terrazas no computen para que de alguna forma se dinamice el uso de las terrazas. Bueno, en el sur, en Málaga, en Cádiz, en Andalucía, en ciudades costeras, bueno, pues las ordenanzas te permiten hacer las terrazas que quieras sin ningún tipo de límite, ¿no? Hay otros lugares que te computan al 50%, pero bueno, hay que de alguna forma favorecer la arquitectura que contacte con el exterior, fundamental. Yo creo que eso es vital, pero es la arquitectura, es el urbanismo, son los parques, ¿no? Yo recuerdo las casas, alguna vez si vosotros habéis visto algunas casas de los años de principio del siglo XX, ¿no? Las famosas casas Peine, ¿no? Que eran unos patios de 3 metros que a lo mejor tenían 10 alturas. Y dice, bueno, pero el pobre señor que tenga aquí un dormitorio en un primer piso, en un segundo, este señor no solamente no va a ver la luz nunca jamás, si eso se permitía, sino que efectivamente la calidad del aire, ¿no? La calidad del aire que este señor va a respirar, pues tiene que ser atroz, ¿no? Y además, como el aire no lo vemos, no vemos la contaminación que tiene, ni somos capaces… Porque claro, el agua, pues sí, tú abres un grifo y si el agua no está en buen estado, pues te das cuenta por el sabor, a veces por el color, pero claro, el aire es nuestro combustible máximo, es decir, vivimos del aire, ¿no? Permanentemente. Si el aire no está purificado, no está de alguna forma tratado, bueno, pues claro, el enfermar es facilísimo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando la pandemia leímos, bueno, todos leíamos todos los días historias que habían pasado en pandemias anteriores y se me quedó grabado un tema médico y que es curioso, ¿no? Que decía, bueno, es decir, uno de los grandes avances de la medicina y de la cirugía fue que los cirujanos se lavasen las manos, ¿no? Entre una intervención y otra. Parece ser que hasta hace 150 años, a mediados del siglo XIX, pues un cirujano acababa una operación y entraba en la otra sin haberse lavado las manos, cosa que nos parece… Claro, el 80% de los pacientes creo que morían de todo tipo de septicemias y demás. Y simplemente lavándose las manos con productos o con jabón o con productos específicos, creo que se redujo, no sé si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, los datos que yo leía, de una forma tremenda, y claro, hubo unas ya asociaciones médicas que ya obligaron a poner pues, los grifos en los quirófanos, bueno, pues este tipo de cosas que nos parecen evidentes, han sido evidentes pues hasta hace muy poco. Entonces, evidentemente, crear una arquitectura que promueva no solamente la buena ventilación, que promueva el hacer algo de ejercicio. Antes comentaba Rita el tema de las escaleras,
pero no sé, bueno, habréis tenido alguna experiencia alguna vez, llegar a algún edificio, un hotel, un edificio de oficinas y decir, no, esto, primera planta, bueno, primera planta. Y la escalera, uy, la escalera, para encontrar la escalera, coja usted el ascensor. Digo, no, pero una primera planta, pero claro, resulta que encontrar una escalera es como hacer un jeroglífico. ¿Cómo puede ser? ¿No? Es decir, sí, las escaleras, efectivamente, no moriremos a lo mejor en un incendio, pero moriremos de obesidad, ¿no? Es decir, entonces yo no sé qué es mejor, si morir de obesos o morir en un incendio una vez cada 50 años que se te queme un edificio. Entonces, yo creo que en eso tenemos... ¿Por qué? Porque, claro, si hay una escalera protegida, no puedes poner una escalera no sé qué, porque si el sector de incendios... Esto es una locura, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, como decía antes Sigfrido, y yo creo que es una labor muy importante del colegio de convencer a las administraciones que tiene que haber un diálogo mayor y no compartimentos estancos entre los diferentes departamentos administrativos para que los médicos, los sanitarios, las personas que tienen criterio, aconsejen a las personas que hacen la legislación cómo enfocar la nueva arquitectura. Es decir, yo nunca se me ha ocurrido llamar a un especialista para ver cómo tiene que ser un edificio, pero debería ser obligatorio. Igual que tienes que llamar a determinado tipo de técnicos, pues al mismo técnico de prevención de incendios, ¿por qué no efectivamente se establece una conexión mayor entre la medicina y la arquitectura para conseguir que esta arquitectura, e insisto, no solamente la arquitectura, sino el urbanismo, ¿no? Todos hemos ido progresando poco a poco. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo soy ya también un poquito mayor, ¿no?, cuando en los bares había escupideras, ¿no? Yo a veces se lo cuento a mis hijos o a la gente joven, a los arquitectos en el estudio, digo, no, antes había escupideras. Pero, ¿qué es eso de las escupideras? Sí, un lugar para que escupieses allí. O sea, no es que te prohibiesen escupir, no, es que, oiga, si usted quiere escupir, no escupa en el suelo, usted es un guarro. Escupa en la escupidera, ¿no? Imagínate, yo no sé quién se ocuparía de limpiar esas escupideras o cómo formaría el sistema para sustitución de escupideras. En los vagones de metro todavía recuerdo lo de prohibido escupir en el suelo, ¿no? Eso quiere decir que la gente escupía, ¿no? Bueno, no vamos a hablar también del tema del tabaco. Hoy nos parece una aberración que se pueda fumar en un centro de trabajo, pero es que eso ha sido hasta hace poquísimo, ¿no? Y acordaros, hace no mucho, cuando se discutía si se podría fumar en los interiores o en los exteriores, si los hosteleros iban a perder su negocio, si no, ahora, claro, ahora dentro de unos años veremos una aberración que se pudiese fumar en una terraza, ¿no? Y bueno, ya lo vemos, la cosa más normal del mundo, ¿no? Pues dentro de 10 años, o en un campo de fútbol al abierto, ¿no? Porque, claro, yo me he tenido que salir de un campo de fútbol y era de pie, entonces, cuando íbamos a socios en el Bernabéu, porque tenía un señor fumándose al lado un puro y no había manera. Y vamos, si es que si no me salgo del partido me da el telele, porque es que no podía ya más, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que yo creo que son importantes. Y para acabar y no extenderme mucho... Sí, quiero decir que nos estamos yendo muchísimo de tiempo. Vale, pues ya está. Y voy a tener que reñirles, como no... Perdón, medio minuto nada más. Con respecto al mundo de los hospitales, una experiencia que hemos tenido ahora precisamente en el Hospital Este de Málaga. Dentro del pliego del concurso hubo un aspecto que se llamó humanización del hospital, ¿no? ¿Cómo podíamos haber hospitales más humanos? Y un poco en la línea que decía el consejero, se nos ocurrió incorporar la música para los pacientes y los acompañantes, incorporar el color, incorporar la vegetación, pero también incorporar el olor. ¿Por qué no? ¿Por qué en un hospital tiene que oler a cloroformo, a medicina? Y luego, por supuesto, también la literatura. ¿Por qué no podemos ir paseando por el hospital e ir viendo determinados extractos de obras tal para que la gente se entretenga y no esté todo el día viendo una televisión que vete tú a saber lo que te ponen, ¿no? Bueno, pues sí, son muchas ideas que, como va a haber un curso en arquitectura sostenible, todo esto se puede desarrollar y yo creo que tienen que tener más capacidad de contención, porque queríamos hacerle una pregunta. Quería dar un dato, que tenemos a 70 personas escuchándonos aquí en la sala y a otras 70 en streaming ahora mismo. Así que muchas gracias a todos. Les hago una pregunta y, por favor, con contención periodística. Después de esta ronda general, empiezo con el consejero Ruiz Escudero. La pandemia nos confirmó que la salud es un factor estratégico para las empresas y los países. ¿Qué hemos aprendido desde las administraciones, en concreto desde la Comunidad de Madrid? Bueno, eso sería
Habría mucho que hablar lo que hemos aprendido. Hombre, si lo trasladamos a lo que es la arquitectura saludable, si tuviese que definirlo con algo, es la capacidad de flexibilidad y la capacidad de transformación en muy poco tiempo. Ese ha sido el elemento fundamental, lo vimos especialmente en primera ola, claro, porque teníamos una única patología que ocupaba el 96% de los ingresos y encima prácticamente duplicando nuestra capacidad. Por lo tanto, yo creo que ese ha sido el elemento fundamental, ¿no? Hacer estructuras que sean fácilmente, o sea, que tengan esa capacidad de transformarse y además en muy poco tiempo, ¿no? Lo que decía antes, flexibilidad y adaptación, Exacto. ¿no? Esa es un poco la idea general. Le hago una segunda. Como ha ido muy rápido, según varios estudios, la arquitectura saludable beneficia en espacios sanitarios a la recuperación de enfermos y contribuye al bienestar de familiares y trabajadores. ¿Se practica la arquitectura saludable en los hospitales madrileños? Algo ha comentado antes, pero un poco un titular. Lógicamente tenemos distintas velocidades, ¿no? Los hospitales nuevos todos, solo hay que ver grandes espacios muy luminosos, con todo esto que he dicho de flexibilidad, de capacidad de transformación, y de hecho durante la pandemia lo vimos especialmente, ¿no? La velocidad de transformación de unos hospitales frente a otros, pero no solo es eso, sino también elementos, bueno, que he dicho antes, ¿no? Hay que pensar en los profesionales, circuitos, cómo se relacionan entre ellos, cómo trabajan. Hay que pensar en los pacientes, si están un día, si están 2 o si están 20 días, y hay que pensar en los familiares, ¿no? Todo eso, en Madrid fuimos los primeros en hablar de la humanización de la asistencia sanitaria, que no solo hay que pensar en que pueda estar un acompañante del tiempo, sino cómo está ese acompañante y sobre todo sin olvidarnos del paciente. Ahí tenemos actuaciones a múltiples niveles, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de UCI, que era siempre como un fuerte bien blindado, como una caja fuerte, porque ahí prácticamente no se permitía entrar a nadie, todo era sin luz, todo pues evitar los contagios hospitalarios de todo tipo, y sin embargo ahora, y hablo del ejemplo más claro, desde la UCI de neonatos tienen una cama, la última, la de La Paz, que se inauguró hace apenas unas semanas, tiene una cama para el acompañante, tiene luz, cada habitación es temática, luego los colores se cuidan muchísimo, también el trabajo de los profesionales, la monitorización se hace de todos los espacios, de todas las habitaciones que tiene a la vez, y desde cada habitación cuando va controla las otras habitaciones. O sea, se está pensando todo en ese concepto de funcionalidad y sobre todo la parte de humanización que cada vez va evolucionando mucho más, y yo creo que es un concepto que ha venido con nosotros y ha venido para quedarse. Humanización que va evolucionando. Le preguntamos ahora a don Sigfrido Herráez, como decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿qué nota pondría usted a nuestra ciudad en arquitectura saludable? No tengo yo vocación de docente para calificar, pero no, yo creo que lo mejor es entender los ejemplos. Es decir, yo he ido recientemente al Hospital Niño Jesús, ¿no? Es decir, y cuando fui concejal de Retiro, por tanto hace 20 y tantos años, también fui, ¿no? Y la diferencia, o sea, no quiero pensar que solamente la sensibilidad de este consejero y esta consejería, sino seguramente también anteriores, la diferencia es abismal. Es decir, y luego el ejemplo de futuro, ¿no? Que le va a gustar también a mucha gente. Imaginaros que para ir desde el hospital clínico a una zona verde a dar un paseo, 2 acompañantes tienen que pasar o al Parque del Oeste o a sitios todavía más lejanos. Imaginaos que la cubierta del hospital clínico, y es perfectamente posible, fuera un parque de un tamaño, imaginaros el tamaño que tiene el hospital, fijaros qué parque, ¿no? Esto que está ocurriendo en las ciudades del norte de Europa, sobre todo Holanda, es perfectamente posible, lo hacemos perfectamente posible los técnicos, calculando si la estructura está preparada, el pavimento, las capas de tierra que habrá que introducir, etcétera, etcétera. Es decir, es muy posible que el futuro todavía sea mejor. Por tanto, a lo mejor en la calificación tendría que decir un 7, un 8, por ahí, porque todavía queda mucho. Hasta llegar al 10, que vamos a llegar enseguida, ¿no? Porque el futuro va a ser mejor. Le preguntamos ahora a Rita. El observatorio, nos comentabas antes cómo nació en el fatídico 2020, Rita. ¿Y qué acciones está desarrollando ahora mismo el observatorio? Bueno, pues en el observatorio en este momento lo que estamos haciendo es investigar, recabar datos digamos, de demostraciones científicas y ponerlas a disposición de la comunidad
También estamos haciendo una labor de formación, estamos desarrollando cosas como esta jornada, pues como el curso de arquitectura saludable que hemos organizado con el COAM. Y también nos encargamos de proveer información a la comunidad, de informar, hacer una labor de difusión de la arquitectura saludable para que llegue a todo el mundo y que las personas lo demanden, que también creemos que eso es una forma de que se produzca el cambio. Y por último, pues mantenemos relaciones con instituciones precisamente para intentar producir ese cambio normativo que es el objetivo final, ¿no? Hacemos también pues algunos proyectos para mejorar edificios y poder pues transformarlos y mejorarlos y poder demostrar que efectivamente la arquitectura saludable funciona y que tiene beneficios pues muy claros y objetivos, ¿no? que es de lo que se trata. Gracias, Rita. Un gran ejemplo de arquitectura saludable es el Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, uno de los proyectos de don Carlos Lamela. ¿En qué consiste esta experiencia pionera, si me la puede resumir? ¿Y qué papel juega aquí la arquitectura saludable? Tiene unos años, fue nuestra primera aproximación a la arquitectura sanitaria, pero yo creo que hicimos una gran reflexión con la Fundación. Además era un tema del Alzheimer, era un tema entonces poco tratado, ¿no? Y bueno, se nos ocurrieron una serie de medidas, además se nos ocurrieron porque lógicamente fue una reflexión conjunta entre todos, ¿no? Yo creo que logramos hacer un equipo entre la propiedad, entre la administración, la fundación, la propia Reina Sofía, que estuvo involucradísima desde el primer momento en el proyecto. Y bueno, se nos ocurrió cambiar un poco el esquema de edificio, ¿no? Sobre todo un edificio para una enfermedad que tenía una serie de características muy puntuales. Entonces, para hacerlo corto, bueno, pues se nos ocurrió una división de lo que nosotros llamábamos el barrio, la calle, la habitación y, bueno, también los enfermos de Alzheimer tienen unos problemas específicos de reconocimiento de los lugares, siempre con colores, con fotografías, intentar meter la naturaleza dentro de los edificios. Creamos unos patios vegetales muy interesantes, muy bonitos, muy tratados, con paisajistas que nos asesoraron y que tenían que ser los diferentes patios con diferente tipo de vegetación para que el propio enfermo pues, supiese de alguna forma orientarse dentro del edificio. Era un edificio muy abierto y muy interesante. Un gran ejemplo, sin duda. Bueno, nos hemos quedado con las ganas, nos ha sabido a poco, al menos a mí. Momento ahora de dudas del público, si es que las hay. Creo que el tema es muy interesante. Perdón. Sí, hola. Estaba diciendo que el tema es muy interesante, creo que la preocupación la podemos compartir todos, pero a mí me preocupa que la respuesta al final sea más normativa. Creo que nuestra profesión consiste en tener criterio, en estar formados, pero en tener margen para decidir. Al final, el crear una normativa nueva que nos vaya a restringir no va a solucionar nada. Así que, por favor, o sea, si queréis aportar algo a una arquitectura más saludable para las personas, lo que hay que hacer es derogar el plan general, ir analizando todo lo que no funciona en el plan general, pero no apilar más normativa. Creo que eso no funciona. Gracias. Bueno, gracias al compañero. Coincides y además en el tiempo, porque ayer por la tarde Luis Rodríguez Avial, que fue el redactor del Plan General, me decía en una introducción de un libro que presentará aquí la semana que viene, dice, voy a hacer la apuesta contraria a la que siempre he hecho, que es menos normativa. No más normativa, menos normativa. Sobre todo menos coercitiva. Pero lo más importante a lo mejor es lo que estamos haciendo hoy o vamos a hacer en ese curso. Es decir, que es formar a los profesionales, sobre todo va a haber arquitectos, lo va a hacer el Instituto de Formación del colegio y sobre todo va a haber arquitectos apuntados para entender esta problemática y luego trasladarla a nuestros proyectos. Es decir, no me cabe duda de que los colaboradores que van a venir de la consejería para impartir conocimientos, para poner ejemplos, etcétera, van en esa dirección. Es decir, vamos a intentar mentalizar. Y yo voy más allá, o sea, estas jornadas
tendrían que ser más abiertas al público en general. Es decir, hoy estamos aquí arquitectos, médicos, gente de la consejería. La gente de ahí, de la calle Hortaleza, tendría que saber y escuchar estos mensajes de que la arquitectura y el urbanismo bueno favorecen su salud y su calidad de vida, ¿no? Por eso seguramente en esa dirección estoy totalmente de acuerdo y menos normativa, porque efectivamente mucho de lo que nos está pasando, como el tema de las terrazas, tiene que ver con eso. Es decir, claro, yo voy a hacer un proyecto en un pueblo de Guadalajara, tengo que ver si computa porque tienes 3 de las, vamos a decir, límites de la terraza cubiertos y entonces ya computa el 50%, si no el 25% y si no nada. O sea, ¿esto qué es, no? Es decir, al final menos normativa. Perdón. Hola, buenas tardes. Agradeceros a todos estar aquí y haceros una pregunta un poco más técnica, pero la he hecho en otros foros, en otros encuentros y no ha sabido contestarme muchos de las personas que estaban ahí, arquitectos reconocidos, y es ¿qué ocurre con la transpirabilidad del envolvente? Porque de alguna manera nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria que necesitamos tejidos transpirables para que haya un intercambio con el medio, como tú bien decías, Lamela. ¿Qué ocurre en los edificios y en los hospitales que se proyectan? ¿Se tienen en cuenta la transpirabilidad del envolvente? Lo he preguntado en otros foros y no me han sabido contestar ninguno de los arquitectos reconocidos. Si queréis, hago una reflexión más que responderte, porque posiblemente yo tampoco te pueda responder, porque es una pregunta muy compleja y muy de especialistas. Pero creo que es un tema muy interesante, efectivamente, ¿no? El tema de la permeabilidad de los edificios es un tema de plena actualidad. Precisamente yo ayer tenía una dirección de obra, estamos haciendo un edificio de oficinas con fachada totalmente estanca, ¿no? Porque los ingenieros se negaron absolutamente, que calculaban las instalaciones, a proveer cualquier tipo de ventilación natural, porque ya sabes que te dicen que si desestabiliza el sistema, tal. Y yo decía, digo, bueno, posiblemente después de la pandemia, ese edificio está proyectado antes de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, nosotros no vamos a volver a hacer un edificio totalmente estanco. Eso, en el discurso, estanquidad o estanqueidad, no estanqueidad. La posibilidad de hacer una fachada transpirable, como es la piel, evidentemente yo no conozco ningún caso en estos momentos que se haya hecho. Posiblemente ya está investigándose, estoy convencido que en otros países, y me parece una solución absolutamente, bueno, pues que deberíamos investigar en ese sentido. Absolutamente. Yo creo que yo no conozco nada en ese punto, pero muy posiblemente, incluso alguno de los que están aquí, a lo mejor pues alguien sabe algo, y animo a que si alguien sabe algo, pues lo diga, ¿no? Pero efectivamente hacer un edificio intentando copiar la piel humana, que es impermeable pero transpirable, pues posiblemente dentro de unos años se podrá hacer. Pero yo creo que la construcción, desgraciadamente, va a un ritmo muy lento. Es un sector muy anticuado, ¿no? Se nos ha ido el tiempo. Si es rapidísimo y rapidísima la respuesta. Buenos días. Yo quería preguntarle a Carlos si realmente a día de hoy, cuando ustedes proyectan, verifican que los materiales que prescriben son materiales saludables con el ser humano. O sea, si realmente eso lo tienen en cuenta. Porque yo en las obras lo que me encuentro es que eso no se valora. Es que un material de construcción tenga el Eurofins Gold, tenga el sello UCEF, tenga el A+ francés. ¿Realmente tus arquitectos se preocupan prescribir materiales saludables? Bueno, vamos a ver. Yo creo sinceramente que hoy el código técnico es un instrumento muy evolucionado, que marca unas directrices muy claras y ha puesto un límite y un listón muy alto. Hay gente que va más allá, lógicamente, hay clientes que te piden un paso más allá y yo creo que estamos avanzando mucho en los proyectos. El problema de las obras es que
la dinámica económica de las obras son dinámicas muy complejas. Hoy las constructoras lo único que intentan es sobrevivir o perder lo menos posible. Y con ese criterio, y con tal ajustado como está todo, desgraciadamente esa mentalidad se pierde por el camino. Gracias, se nos ha ido el tiempo, esperemos que haya merecido la pena. Gracias al consejero Ruiz Escudero, al decano Herráez, Rita Gasalla, presidenta de LOAS, y Carlos Damela, presidente ejecutivo del estudio Lamela. Hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos con la segunda y última mesa ya. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal seguís? Espero que muy bien y que estéis aprendiendo mucho de arquitectura saludable. Seguimos disfrutando y aprendiendo de la jornada 100 años de vida con salud, la arquitectura saludable, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, y el Observatorio de Arquitectura Saludable. Vamos ya con la segunda y última mesa de la jornada que va a moderar mi colega Ángela Valdellou, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Ángela es arquitecta experta en proyectos de arquitectura medioambiental y también periodista, así es que me voy a aprovechar de ella, le voy a ceder la palabra y voy a dejarle que ella modere la mesa. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti, Mercedes. No hay que... Sí, ahora. No hay que pulsar nada, no. Soy medio colega, pero bueno, la arquitectura al final es una forma de comunicar también, ¿eh? Todos yo creo que estaremos de acuerdo que al fin, desde su origen, la arquitectura ha sido una forma de comunicar utilizada por todos los estamentos para establecer un poco también la jerarquía de las ciudades. Y creo que no es importante, al oír todas las intervenciones anteriores, creo que es importante que rememoremos que parece mentira y doy la enhorabuena a Rita y se lo agradezco que me haya invitado y que cuente con el Observatorio 2030 del Consejo, del que además vosotros también sois miembro y también le agradezco al decano y al Colegio de Madrid la jornada, la iniciativa de defender este curso y de promoverlo. Pero es verdad que en algún momento nos hemos perdido en el camino, porque que tengamos que dar algún curso sobre arquitectura saludable. ¿La arquitectura de calidad no debería ser ya arquitectura saludable? ¿No tenemos una ley de calidad de la arquitectura que sale ahora, que en teoría tendría que defender que la arquitectura per se, la arquitectura de calidad no tiene que ser sostenible, no tiene que ser saludable? Debería, ¿no? Yo creo que la arquitectura debería ser, si está bien hecha y si es sensata, debería incorporar los criterios de salud y los criterios de sostenibilidad. Aprovecho, bueno, esta va a ser una mesa, decían, más técnica. No sé si más técnica, pero vamos a intentar llegar a la calle Hortaleza, como decía Sigfrido, porque yo creo que el tema está en precisamente eso, en reivindicar la enorme influencia que tiene la arquitectura y nuestras ciudades en la vida de las personas y el bienestar, más allá de la arquitectura hospitalaria, que es, como decía el maestro Carlos Damela, que es donde no tendremos que acabar, ¿no? Donde no queremos acabar, pero donde hay que trabajar. Tenemos que intentar intervenir en esos espacios donde pasamos ese 90% de nuestro tiempo. Pero es que, fijaros, tengo yo aquí una guía que desarrollamos, permitirme esta breve introducción, que siempre me extiendo, pero creo que puedo dar pie luego a que sea más rica el diálogo. Una guía que hicimos en el observatorio para impulsar la rehabilitación. Todos sabemos que estamos en un momento con los fondos Next en los que nos están impulsando a cambiar el modelo sectorial hacia la rehabilitación, pero claro, es que la rehabilitación se puede hacer sin criterios de salud. Hemos incorporado, por ejemplo, criterios de salud en esta rehabilitación o en la vinculación de las ayudas y de los fondos Next en los materiales que utilizamos, etcétera. Mirad, aquí os voy a leer una cosa que nosotros iniciamos esta guía diciendo: la Organización Mundial de la Salud estima que las condiciones inadecuadas de viviendas causan más de 100.000 muertes y morbilidades significativas cada año solo en Europa. El 15% de la población europea habita en una vivienda con goteras, humedades en paredes, suelos o cimentación, con deterioro en carpinterías o elementos estructurales. El 20% dice no disponer de una vivienda que proteja del calor excesivo en verano y el 13% carece de una vivienda que proporcione calor suficiente en invierno. De hecho, es bastante corriente que muchas viviendas sumen más de un factor de riesgo para la salud, de forma que producen un efecto acumulativo que aumenta el riesgo total.
Pero es que la propia OMS dice que el 80% de los factores que intervienen en nuestra salud están fuera del sistema sanitario. Y en cambio, la primera mesa nos hemos centrado en el sistema sanitario. Pero tenemos que trabajar en cómo prevenir desde la arquitectura y desde el urbanismo e implicando a los médicos en las decisiones que nosotros tomemos, en las decisiones urbanas y en las mesas de trabajo con los propios arquitectos. Y ya para acabar y dar pie a las expertas, que son las que tienen que contarnos su experiencia y cómo intervienen desde su propio ámbito profesional en la arquitectura saludable, quiero recordar, que me lo ha recordado una de ellas, Julia, que el día 3 de octubre es el Día Mundial de la Arquitectura y este año la Unión Internacional de Arquitectos, en la que yo también soy consejera, ha tenido a bien vincular el lema con la salud y el bienestar. El tema del Día Mundial de la Arquitectura 2022 será Arquitectura para el Bienestar. El tema está en línea con la designación de 2022 como el año del diseño para la salud de la UIA y el compromiso de la Unión de utilizar el diseño basado en evidencia para promover la salud en edificios y ciudades. Evidencias, métricas, poder medir, poder comprobar, poder tener parámetros cuantitativos, cualitativos, que nos permitan tomar las decisiones y que les permitan a las administraciones justificar también sus decisiones de cara a los ciudadanos y con los que podamos comunicarles a esos ciudadanos esa enorme trascendencia que tiene nuestro trabajo para su bienestar. El servicio social de la arquitectura. Y ya no me lío más, voy a dar paso a nuestra primera, no sé si presentaros de golpe y que digáis algo vosotras o vamos hablando de una en una y luego abrimos un debate y, por supuesto, a la disposición de todos ustedes para las preguntas. Vamos a empezar con Anaí Asenjo, que es experta en arquitectura consciente, que está muy bonito, es muy bonito. El título ya de por sí es muy sugerente, ¿verdad? La arquitectura consciente, pero ¿a quién no le ha emocionado un edificio? ¿Quién no se ha sentido bien o mal dentro de un edificio? Y muchas veces no sabemos analizar por qué. Pues Anaí, cuéntanoslo tú. Hola. Buenas tardes. Ya, se oye bien. Bueno, pues gracias a todos por venir en este tema tan interesante y, por desgracia, tan desconocido como es la salud en el trabajo con el espacio, que es donde vivimos el 90% de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué arquitectura consciente? Bueno, por un lado, os voy a contar que yo empecé a darme cuenta de que los edificios podían aprovechar de forma pasiva las condiciones del lugar en una clase de Javier Neila, al que estoy muy agradecida. Y luego, por otro lado, pues mi investigación a lo largo de los años me ha ido llevando desde contemplar los aspectos más físicos que rodean a una edificación y que podemos aprovechar de forma pasiva y que, por desgracia, no todos los arquitectos o no todos los profesionales de la construcción observamos. Y esto nos puede producir no solamente un ahorro económico, sino también favorecer nuestra salud. Fui indagando y profundizando un poquito más y resulta que las edificaciones y los espacios que ocupamos están asentados sobre un terreno y ese terreno pues que hay interferencias, hay patologías derivadas del campo electromagnético terrestre y patologías derivadas del campo eléctrico que ha generado el propio ser humano. Al fin y al cabo nosotros somos un campo eléctrico andante, es decir, bioquímicamente nuestras células están comunicándose por campo eléctrico. ¿Y cómo podemos observar qué pasa con nuestro corazón? A través de un electrocardiograma. ¿Cómo podemos observar qué es lo que pasa en nuestra cabeza? A través de un electroencefalograma. ¿Qué pasa cuando tenemos algo que no podemos ver? Nos meten en un escáner, están analizando nuestro campo eléctrico. Entonces, ¿cómo podemos no darnos cuenta o no tener en cuenta que puede haber una interacción con el campo eléctrico o el campo eléctrico? Siempre que hay un campo eléctrico que se mueve entre dos polos, hay un campo magnético que le rodea. ¿Cómo podemos observar esto? Entonces dije, bueno, pues vamos a observarlo también. Cuando yo voy a hacer una intervención, lo primero que hago es qué está pasando con el campo electromagnético de la Tierra y qué está pasando con todas las ondas que rodean esa edificación o ese conjunto de edificaciones y cómo pueden afectar a la salud. Está demostrado que eso afecta a la salud. Y por último ya, a medida que iba investigando y profundizando en esta realidad, que es una realidad en la que nos movemos, me di cuenta que, bueno, Carlos Lamela ha hablado de cómo se van incorporando en el ámbito hospitalario la apertura de los sentidos.
ya lo decía también Norman Foster, también era como mi ídolo durante la carrera, porque él ya empezó a incorporar lo que ahora se llama neuroarquitectura, pero ya empezó a incorporar cómo afectaban los espacios al rendimiento de los trabajadores y al bienestar, que al fin y al cabo es lo que ahora nos está interesando de cara a la salud. Y de alguna manera dije, bueno, pues ¿y si nosotros trabajamos con los 5 sentidos, incorporando la apertura de esos 5 sentidos en los espacios que estamos conformando, configurando? Porque hay una realidad, es decir, si hay algo que está claro es que nosotros nacemos con 5 sentidos para percibir dónde estamos y qué es lo que podemos aportar. Entonces empecé a investigar también a través de distintas líneas de Feng Shui, que trabajan con los elementos, y también profundizando un poquito más y abriendo la sensibilidad natural, que para mí es la herramienta básica para defendernos o para actuar en el sistema en el que estamos y que, bueno, voy a decir esto así un poco fortuitamente, pero al mercado no le interesa que abramos la sensibilidad natural, porque lo que interesa es que funcionemos como máquinas según sus estándares en la sociedad de consumo donde estamos. Pero nuestra verdadera herramienta para transformar es abrir los 5 sentidos y trascenderlos. Y desde ahí es desde donde yo me acerco a la geometría sagrada y trabajo con la geometría sagrada para transformar los espacios. Y esto está generando salud, porque lo que estamos haciendo es funcionando como un resonador a nivel no solamente de la Tierra, sino a nivel universal, a nivel cósmico. Porque no olvidemos que nosotros vivimos en un planeta que gira alrededor de un Sol, en un sistema solar, pero que hay otros muchos más. Entonces, hay una realidad del ser humano, o sea, estamos en un momento muy complicado del planeta Tierra, todos lo sabemos, los recursos están agotados. Y hay una realidad que tenemos un potencial de cambiar nuestra actitud y abrir nuestros sentidos, trascenderlos para trabajar con la consciencia, es decir, acorde a ese orden universal. Y es solamente mi opinión, solamente desde ahí es como podemos seguir evolucionando como humanidad en este planeta. Pues qué responsabilidad tenemos, ¿no? Los arquitectos. De todas formas, súper interesante, pero yo no sé si realmente en la carrera de arquitectura todas estas cosas nos suenan como a chino, ¿no? Que decimos, esto no nos lo enseñan, no nos lo enseñan. No sé si tenemos que empezar a incorporar estos cursos de formación postgraduados o ya en la carrera tenemos que empezar a introducir esa conciencia, que muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, incluso a veces simplemente estudiando los clásicos o la buena arquitectura aprendemos o vemos de manera natural pues cómo se utilizaba bien la orientación, la luz, el color, cómo ha habido corrientes críticas que han hablado del color precisamente y de la importancia del color en la psicología, de la importancia del ruido, de la importancia de todos estos factores que lo hacemos muchas veces los profesionales a lo mejor sin conceptualizarlo como tú estás haciendo de manera intuitiva, ¿no? Cuando somos conscientes de la influencia que tiene nuestra arquitectura en el uso que dan las personas. Precisamente el ruido es otro de los factores que genera enormes problemas de salud a las personas. Y antes ha habido una pregunta precisamente sobre las envolventes transpirables. Y dices, bueno, es un tema muy interesante, efectivamente, pero ¿cómo puedes hacer una envolvente transpirable y que además sea impermeable o que además aísle o que además se adapte a cuestiones o a cambios de uso, etc.? O sea, estamos en un momento como muy excitante, no en el sentido normativo, y a mí me gustaría que Ana Espinel, que es nuestra siguiente invitada, que es presidenta de Audiotec, una ingeniería acústica de primer nivel, pues nos explique desde el punto de vista de la acústica, cómo perciben ellos pues, la legislación, cómo perciben ellos las prestaciones en la edificación, se ajustan, por ejemplo, el código técnico está respondiendo a estas cuestiones que estamos nosotros percibiendo o que los médicos seguramente ya tienen prescritas y tienen datos y que muchas veces por no cruzarlos no se atienden, de cómo afecta la arquitectura y el buen uso o el buen aislamiento acústico en la salud, eso se recoge en la normativa. Buenos días. ¿Sí? Sí. Buenos días. Primero, gracias. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Gracias a Rita por invitarme y gracias a la mesa por compartir esta mesa conmigo. Yo antes de contestarte todo eso, que podía estar parte de hoy y mañana, posiblemente, como tenemos un tiempo limitado,
sí que creo que hay que hacer reflexiones, ¿no? Reflexiones de la importancia que tiene la arquitectura en nuestra sociedad. Tú hablabas de la importancia, ¿no?, histórica de qué han hecho los arquitectos en el patrimonio que tenemos. ¿Os dais cuenta que los arquitectos del mundo nos han permitido tener estas catedrales tan maravillosamente preparadas en acústica? Esto está en la historia de la arquitectura de España, especialmente de España, Italia, ¿no? Pero los españoles, los arquitectos españoles dejaron presente un legado que era la acústica en espacios públicos, espacios abiertos, incluso en el tema de auditorios que se han dejado ahí en la historia y que todos disfrutamos. Creo que es muy importante. No sé en qué punto de nuestra historia se perdió la acústica en la arquitectura. Fijaros si soy disruptiva, porque quiero que entendáis que yo llevo 32 años solo dedicándome a esto y empecé midiendo acústica, midiendo qué pasaba ante un conflicto de una situación que producía ruido a una situación que recepcionaba ese ruido, ¿eh? Y además le tenía que identificar para poder influir en la persona que iba a tomar la decisión si cerraba o no cerraba un establecimiento. Esto fue mis primeras, esto en el año ya 90, por ahí, ¿eh? Cuando yo llego a esto me doy cuenta que hay mucho por hacer. Entonces empiezo a hacer un estudio de lo que pasaba en las diferentes situaciones en las que las personas nos encontrábamos con respecto a la influencia del ruido. Cómo nos influía el ruido en el puesto de trabajo, cómo nos influía el ruido en nuestra casa, en el cole, en el hospital, en cualquier edificio donde cualquier persona puede estar en cualquier momento de su vida. Cuando eres más pequeño, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, nos afecta en nuestro espacio colegio, con lo cual podemos tener un aula en el que no escuchemos y pueda influirnos en nuestra manera de estudiar o nuestra concentración. Cuando somos jóvenes, porque tenemos unos equipos de música súper altísimos y queremos tener un volumen excesivo, con lo cual también tenemos afecciones en jóvenes con problemas de ruido. Cuando ya somos mayores y somos más conscientes, nos damos más cuenta, y etcétera, 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 hasta llegar al día de hoy. Fijaros, yo llevo estudiando cómo afecta el ruido en las personas en cada uno de estos sitios, no solamente diciendo que les afecta, sino midiendo en qué nivel les afecta. Y además, en qué tipo de patologías, con médicos que hemos estado trabajando, en qué tipo de patologías afecta el ruido. No solamente en la hipoacusia, en que te quedes sordo, que ya no escuchas porque tienes 60 años. No. Es en otros momentos de la vida en el que tú necesitas tener ese confort acústico para desarrollar tu trabajo o tu estudio y no lo tienes, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué quiero contaros aquí? Yo quiero contaros que gracias a la normativa, no sé quién fue antes, quién estuvo, no sé si está ahora, la norma básica de edificación, cuando yo me dedico a la acústica, la venía diseñando, indicando a los arquitectos cómo tenían que hacer un tipo de soluciones constructivas para cumplir con unos niveles de aislamiento, tanto a nivel de diferentes espacios, y con el tema también del exterior. Especialmente lo basaba en una norma técnica que está basada en la ley de masas, ¿verdad? En arquitectura se ha hablado de la ley de masas siempre. De buenas a primeras, la ley de masas se ha caído. La ley de masas no funciona. La ley de masas no te dice que tengas mayor o menor aislamiento porque tengas un muro de más o menos espesor o densidad, sino que hay más cosas, que es la física, que entra en la arquitectura y entra en los edificios. En esto, que tampoco os voy a dar aquí una charla de esto, pero quería un poco enfocarlo sobre el que se nos ha olvidado en todas las cuestiones a veces de salud a los acústicos y que es sumamente necesario porque hemos hecho muchas cosas por el Código Técnico de la Edificación. Cuando sale el nuevo Código de la Edificación, el que tenemos actualmente, como sabéis, el último documento básico que sale es el acústico porque era el más debatido entre los grupos agentes que intervenimos en la construcción.
y sobre todo porque estábamos definiendo situaciones muy disruptivas, muy cambiantes sobre lo que veníamos haciendo, ¿vale? En los proyectos. Pero que además estaba basado no solamente en el diseño del proyecto, sino en cómo realmente funcionaban los proyectos cuando se medían en ejecución. Ya teníamos datos para poder evaluar que lo que se estaba diseñando y además midiendo en cámaras normalizadas, en cámaras de ensayo normalizadas, no funcionaba cuando se instalaba en el edificio. Con lo cual, pues teníamos datos. Con los datos puedes cambiar cosas. Cuando se hace todo esto, hace ya 11 años, ya llevamos unos tiempos con la aplicación del código técnico, del HR, hemos estado durante estos 12, 15 años aproximadamente estudiando las nuevas soluciones constructivas. Quiero recordaros que en esa fecha nos cargamos los acústicos, el tabicón. El tabicón de 6 se muere el día que los acústicos entramos en el código técnico de edificación. Es así. Ya no ha habido tabicones. ¿Por qué no funciona el tabicón en la construcción a partir de ahí? Porque nosotros identificamos que un tabicón no es suficiente parámetro de seguridad para tener un aislamiento entre diferentes espacios de una única o una propia vivienda, ¿no? Entonces, fijaros lo importantes que somos. O sea, yo es que me tengo que dar aquí importancia, ¿verdad? Entenderlo, ¿verdad? Como se habla poco de acústica, quiero hablar de acústica. Hicimos esto, pero ya no solamente eso, sino que iniciamos un proyecto de investigar productos nuevos que combinados entre sí dieran lo que necesitan los arquitectos, lo que necesitan los edificios para conseguir que haya esa percepción por el usuario, o sea, por las personas, para que tengan ese confort y ese bienestar. No tengo por qué escuchar a los vecinos de arriba, de abajo, del lateral, ni la máquina de la bomba de mi azotea, ni el ascensor cuando baja. No tengo por qué escuchar esto. Yo tengo un elemento que es mi vivienda en un tema residencial o mi habitación de hospital, que es mucho más, digamos, más sensible. Personas que están curándose la salud, que tengan que sufrir un problema de falta de confort acústico en su recuperación. No sé con quién hablaba hace unos momentos antes. Tenemos una neurona que facilita la recuperación médica, la recuperación de enfermedades, cuando tenemos tranquilidad, cuando tenemos sosiego, cuando tenemos espacios favorables a que nuestra vida no tenga estrés. El estrés perjudica la salud y perjudica cualquier patología médica. Con lo cual, tenemos esto. En la OMS, que no sé si has sido tú la que lo has inventado, fijaros, se ha inventado, por así decirlo, hasta un término de cómo afecta la acústica en las personas. Lo ha llamado dailies. Los dailies es el factor o la variable en la que dice cuántos muertos hay en Europa por problemas de acústica, de efectos sobre el problema del ruido y las vibraciones, las dos cosas. Hay un montón de datos en este momento que podemos reflejar, sobre todo en el observatorio, que yo creo que van a ser datos muy relevantes para que se puedan utilizar como objetivo de bajarles, ¿no? de atenuarles, para que podamos identificarlo. Entonces, estamos en una mesa de salud y arquitectura. Creo que es muy importante que identifiquemos que después del COVID, las personas hemos sentido lo que es vivir en confort, el confort térmico y el confort acústico, cuál era nuestro estado de vivienda, qué suerte hemos tenido los que hemos vivido en el campo, qué mala suerte han tenido los que no tenían ni terraza, ¿verdad? Y sobre todo, cuando hemos cambiado el uso de nuestra vivienda para hacer teletrabajo, cómo es de incómodo trabajar en un espacio sin confort acústico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar nuevos espacios que tengan esa capacidad de diferente uso, con unos bases de aislamiento,
¿Qué tenemos que hacer? Pensar que las personas sí que necesitan ya no solamente aislarse de otros espacios, el local de abajo, el vecino de arriba, no solamente eso, sino que en el interior de mi salón yo tengo que tener una conferencia, una videoconferencia todas las mañanas. Entonces tengo que tener un confort acústico. No todos los elementos que tenemos ahora mismo en nuestra tradicional construcción tienen la absorción que necesitamos tener para contar esa reverb necesaria o esa no reverb necesaria. Entonces, todos estos parámetros que los acústicos hemos ido identificando, cuantificando, trasladando, creo que es muy importante que los compartamos, que los colaboremos, que los pongamos encima de la mesa para hacer eso, edificios acústicamente saludables, que es por lo que yo peleo, lo que yo lucho toda mi vida profesional y por lo que estoy aquí y por lo que quiero colaborar con el observatorio, con los clústeres de construcción que existen en el mercado y con cualquier arquitecto que quiera cambiar las cosas. Muchas gracias, Ana. Bueno, es que si nos ponemos a pensar en todos los factores que tenemos que tener en cuenta los arquitectos a la hora de hacer arquitectura saludable, pues por supuesto queda claro que tenemos que trabajar con un montón de técnicos, con un montón de ingenieros y con un montón de empresas. Tenemos que trabajar de la mano de la industria. No queda más remedio. Se hablaba de compartimentos estancos, ya el trabajo del arquitecto no puede ser un trabajo de compartimento estanco. Tiene que ser un trabajo colaborativo con los actores que trabajan en la cadena de valor. Sí, perdona, luego tendremos más posibilidad, pero una cuestión que hablabas, ¿no?, sobre la permeabilidad de las envolventes, ¿no? No sé quién preguntó esto, creo que fuiste tú también. Existen productos en este momento que se están investigando para conseguir la estanquidad suficiente para separar el ruido exterior del ruido interior, o sea, para que no afecte, ¿verdad?, que cumpla la parte de permeabilidad, de humedad y demás, o sea, para tener una humedad tal, y están haciendo cosas sobre este tema que me encantaría, mostraros en algún momento. En el curso. Perdona, una cosita, antes de que, a ver, ¿se me oye? Por contestar un poco a Ana y la pregunta que he realizado yo antes, ya existe en el mercado, o sea, no hay que investigar. O sea, tenemos el corcho, que es la corteza de los alcornoques. Bueno, hay mucha combinación de materiales, pero hay materiales ecológicos y naturales, que alguien ha preguntado por aquí sobre la ecología de los materiales, cómo influyen en la salud, y es una realidad. O sea, de alguna manera, por un lado, el concepto de transpirabilidad, como nuestra piel, que también lo decía Carlos, es fundamental, y por otro lado, la salud de los materiales y la emisión de tóxicos al ambiente. De alguna manera, no solamente la composición de la totalidad del envolvente influye sobre nuestra salud, sino que además, mayoritariamente, los revestimientos, que es la parte que está en contacto último con nosotros. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esos materiales sean materiales saludables, ecológicos. Y además eso, tener en cuenta todos esos factores. Ana, por supuesto, hace hincapié en la acústica, pero no podemos diseñar una casa que responda a nuestras exigencias, a los más altos estándares de acústica y perder de vista la iluminación, no podemos perder de vista la calidad del aire, no podemos perder de vista la distribución, una buena distribución, un espacio habitable, es decir, no podemos perder de vista la labor de directores de orquesta, que somos los arquitectos, ¿no? Y creo que, efectivamente, post-COVID tenemos una oportunidad mucho mayor porque casi toda la población ha sido consciente. Yo creo que si no lo era, lo ha sido ahora, de esa influencia y de cómo afecta nuestro espacio cotidiano y la importancia que tiene un buen diseño, un diseño de calidad en el que se tienen en cuenta todos estos factores. Y Ana ha hablado de medir, de la importancia de los datos, todos estáis haciendo referencia a esos parámetros y a esos indicadores. Nos ha faltado en la mesa uno de los ponentes que iba a hablar precisamente de la importancia de medir y de poder verificar, digamos, los resultados, y tú has hablado también de esos datos subjetivos y de percepción. La percepción al final es muy subjetiva y tenemos aquí con nosotros, nos acompaña una arquitecta, Julia Pomar, que nos puede contar en primera persona cómo realmente, en un caso especial, pero es que las casas de cada uno son la casa de cada uno, es decir, no podemos estandarizar la casa tiene que ser
e individual. Entonces, ¿cómo en tu caso, aplicando distintas técnicas, has logrado que tu casa sea una casa saludable para ti? Sí. Gracias, Ángela. Bueno, yo primero quiero agradecerle a Rita, que fue la que me convenció de decir, oye, que sí, que tu vivienda merece la pena, a lo mejor que la cuentes aquí. Que yo decía, Rita. Así que te lo agradezco mucho que me hayas convencido de que venga hoy a contar, pues bueno, la experiencia que tuve. Por supuesto, gracias a todos los ponentes, a los asistentes, que eso sí que sois importantes. Yo os vengo a contar un caso concreto, es la reforma de la vivienda que hice. Yo, por circunstancias personales, por un tema de salud, en un cierto momento pues, empecé a perder la salud. Un problema en el sistema inmunológico pues, me dio muchos problemas, con unas secuelas, con lo cual yo viví ya lo que puede ser el encierro de una pandemia hace muchos años, muchos años. Yo con esa experiencia, para mí, todo cambió. O sea, es decir, yo sé lo que es estar en una casa tiempo encerrada y entonces empiezas a apreciar todo lo que es el bienestar de una casa. Empiezas a ver lo que tienes y lo que no tienes. Yo cuando pasó la experiencia la gente se quejaba muchísimo. Yo decía, pero chicos, que van a ser unos pocos meses, que hay cosas peores. Estás encerrado y malo, que eso es también muy duro. Entonces, en un cierto momento, en el 2007, se presentó que podía reformar una vivienda que encontré, que se podía, bueno, tenía unas características, el equilibrio entre sus potenciales y sus maldades estaba desequilibrado. O sea, la casa tenía potencial, pero también tenía muchas pegas. Mis requisitos eran muy fuertes. O sea, yo sabía que quería luz natural, aire, espacios más o menos... es decir, la casa es de dimensiones ajustadas. O sea, ahí no había donde no hay, no se puede sacar. Pero dentro de lo que tenía, es decir, espacios amplios, que es lo que se necesita cuando uno tiene que pasar tiempo en casa. Luego también tenía que cumplir unos requisitos fuertes por tema de las secuelas de mis problemas. Tenía que cumplir unos requisitos de accesibilidad, eso también era no negociable. Luego también tenía como unas peticiones propias. Yo quería que todos los revestimientos fueran naturales. Eso fue un condicionante de decir al máximo, todo lo que pueda conseguir revestimientos naturales. Y luego había otra cosa muy importante. La casa, su mayor problema era el confort térmico del verano. Era muy calurosa. Yo tenía el conocimiento de los vecinos de arriba que era, pues como vivían en verano era un mal sueño, porque echaban las persianas hasta abajo, echaban toldo y estaban con luz eléctrica. O sea, yo tener que estar así la mitad del día, eso, yo decía, eso sí que no, eso para mí es como la salud que tengo, quitármela. Pero el aire acondicionado estaba excluido de mis principios. El aire acondicionado no podía entrar. Reacciono fatal al aire acondicionado. Para mí hoy esto está como una nevera y lo empiezo a notar mucho en el sistema musculoesquelético. Entonces empecé a meter cosas a la coctelera. Y otra más, había, por casualidad también, antes del 2007 había tenido una serie de formación en soluciones bioclimáticas, en lo que es la sostenibilidad en la construcción. Dije, pues esto también va a la coctelera, también tenemos que meterlo. Y la casa es una casa que tenía cuando la compré más de 50 años, es en una zona compacta de la ciudad, en un bloque, en una de las plantas, superficie ajustada, pero sus ventajas eran que tenía terraza, tenía los techos altos y las fachadas enfrentadas. Con lo cual dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. Todo eso, pues empecé a ver qué podía hacer en cada caso. Y lo de la terraza, la verdad es que como lo habéis hablado a lo largo del día, lo de la terraza es algo que no tiene precio. Pero el tema de, al decirlo de Madrid, me ha alegrado lo que has dicho, Carlos, porque a mí me pararon la licencia de la casa. Fui al ayuntamiento. Cuando hablé con el técnico, le dije, bueno, ¿qué pasa si esto no es gran cosa? Me dijo, oye, es que no me has entregado la documentación de cerrar la terraza. Digo, no, me quedo con la terraza. Yo quiero terraza. Hombre, tu casa es pequeña, ¿cómo no la vas a cerrar? Digo, que no, que me la quedo, que para mí es una habitación más. O sea, ahí dije, ¿pero qué es esto? Ya hasta los técnicos municipales tienen integrado que tienes que cerrar la terraza. Fue muy fuerte, fue un gran acierto y para el control térmico la terraza ha sido fundamental. Ha sido fundamental. Los revestimientos, quiero destacar el suelo. El suelo yo quería de madera, una madera hecha, lo que es el parquet industrial, hecha de los restos de tarima,
que dices, bueno, pues ahí ajustas los costes, siempre hay que ajustar los costes, siempre. Y el acabado tenía varios condicionantes. Era madera natural, la quería bien protegida, el tema del suelo por accesibilidad, o sea, cero resbaladicidad, cero. Entonces, había un producto en el mercado que era un aceite natural que sellaba la entrada del exterior, pero permitía la respiración del suelo. Y luego daba también un antideslizamiento muy bueno, pero con mantenimiento de ceras naturales. Eso estaba asegurado. Para mí era un tema difícil, pero que se consiguió y ha dado unos resultados buenísimos. El resto de los revestimientos que sean transpirables, también. Y el tema de las ventanas, ahí también fueron de alta prestación, fueron de madera, que también lo quería, con acabados no químicos, y también ha contribuido mucho a tener el confort térmico. Todo esto, el conseguir un buen confort térmico fue, como decir, un logro que quizá yo tenía mis dudas. Yo tenía mis dudas porque decía, a ver cómo va a funcionar esto. Lo que la casa me ha dado es una seguridad absoluta, de seguridad de utilización, porque tú cuando tienes problemas de movilidad, la casa tiene que ser muy, muy segura. Son unas medidas también como muy, muy integradas, no hay grandes soluciones rebuscadas, no, son todo como muy, muy natural, quizá también muy intuitivo. Y yo noté, es verdad que dices una casa que haces a tu medida, evidentemente te tiene que dar mucho beneficio. Te puedes equivocar, por supuesto, pero yo como muy sobreseguro, sabía lo que quería y las respuestas que fui dando, pues ahora veo que son muy acertadas, ¿no? Cuando voy a hablar de la terraza, la transferibilidad de los cerramientos o de la fachada. A mí eso también tuve muy en cuenta el tema de la sostenibilidad. Dije, tiene que ser bienestar para mí y también con el exterior. Puse todas las medidas de eficiencia energética que podía ser, con los electrodomésticos fui muy exigente, con el sistema de grifería también, es decir, tiene que ser, incluso conservar los elementos de la casa, que dicen, esto no hay por qué tirarlo, unas estupendas persianas de madera que te dan un confort altísimo, mecanizadas, porque no hay quien pueda con ellas, pero bueno, ahí sí que la técnica ayuda. Y yo, de verdad, la conclusión es, se puede hacer tanto. Cuando estás enfermo, también es verdad que la sensibilidad es más alta, al decir, no tengo luz natural, no tengo aire, no tengo un poquito de sol. Y se puede hacer tanto con la arquitectura. Creo que podemos aportar, como que a una persona que está enferma le mejore su día a día, eso no tiene precio. No tiene precio porque nadie se lo va a dar, salvo que tenga una casa con buenas condiciones. Entonces, esto de que veo yo ahora, pues es maravilloso. A mí me tocó aprenderlo por otra vía, que no se la recomiendo a nadie, tenerlo que aprender por tener mermada tu salud, pero que la apuesta por integrarlo, que sea imprescindible la arquitectura, algo que no se pueda quitar, que sea una trama interna que lo sostenga, que sostenga la arquitectura que se hace. Es decir, esto tiene que ser saludable, adaptado a la persona, cuando se pueda. Pero que en una casa pequeña, con unas condiciones urbanas, que dices, esto ya está todo vendido, ya no se puede hacer nada. Pues sí, se puede hacer mucho, Fue muy experimental, me atreví a decir, venga, apuesto, y el resultado ha sido muy, muy bueno. Julia, una pregunta que como yo sé que tú has trabajado con un Zahory en tu casa y no lo has dicho, ¿podrías explicar a la audiencia cómo ha sido el...? Yo la verdad es que dije, bueno, venga, pues todas las cosas que han llegado a mí, que dicen, oye, que mejoran las casas, esto es como en salud. En salud cuando tienes un problema, te hacen un tratamiento y dices, madre mía, pero he oído que a lo mejor tocando este palo se mejora. Pues en arquitectura recurría a lo mismo. En salud he tenido que recurrir a muchísimas cosas, muchísimas. Dije, vale, pues en arquitectura igual. Entonces tenía una persona cercana, era conocida, no fue un desconocido. Era una persona cercana que era un Zahory. Entonces vino a casa y me hizo un estudio geobiológico. Y en todas las casas, en ciudad más potenciado, tienes contaminación de las redes exteriores, las redes eléctricas, tienes las terrestres, también tienes la calle. Las aceras nuestras son como una batería de elementos distorsionadores, las cosas como son. Tú vas con la arquitectura vía climática o sostenible, quiero una casita en el campo, vamos a evitar la más mínima cosa y te queda aquí, te pones. En la ciudad no, dices, yo estoy aquí, ellas están ahí y vamos a convivir de la mejor manera posible, que no me perjudiquen. Entonces esta persona me estudió las corrientes que había, las identificó, y también las redes terrestres. En mi caso había un cruce de redes Peire, que ahí sí que la remito a Anaí,
cómo trata cuando un zahorí te encuentra cosas en casa, qué hace. O sea, yo todo esto fue decir, a ver si funciona. O sea, yo he oído esto, no me cuesta probar, voy a probar. Y yo no sé decir cuánto es el confort térmico de tu casa, cuánto es la seguridad, cuánto es el revestimiento de productos naturales, cuánto es el zahorí que te localizó los puntos conflictivos y lo solucionó con ondas forma, que es ahí donde quiero que entren ahí. No lo sé, pero yo sé que el resultado ha sido excelente, excelente. Vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo que pueda, que ajuste su casa a su salud o a sus exigencias. Y el tema de la prevención, vamos, o sea, una vez que ya estás metido, decir, jo, que tengo un problema de salud, pues evidentemente espero salir, pero dices, pues yo voy a prevenir, voy a empezar. Entonces sí que le digo a Anaí que brevemente si quiere hablarnos de las ondas forma para estas cosas tan raras de lo que encuentra hasta orillas. Disculpad, siento hacer de policía malo, pero se nos ha ido el tiempo. Vale, Entonces, pues las ondas forma para el curso. Si hay preguntas, más que nada, porque ahora mismo recuerdo el dato, hay 70 personas en sala y otras 70 en directo, entonces un poco por respeto a ellos si tienen agendas cerradas, lo siento, interrumpir de nuevo. No. Y más que Haces nada bien, porque entiendo que el público también es importante y seguramente habrá alguna duda, si os parece, ¿no, Ángela? Sí, yo cerrando. Lo único, para darles pie también al propio público, les lanzo yo también una pregunta. ¿En qué medida piensan ustedes que también, que se ha mencionado, influye la intangibilidad, la dificultad de ponerle valor al beneficio que tienen todas estas soluciones en el resultado final? En un mercado que, como se ha dicho, es muy complejo y en el que intervienen muchos factores económicos. Cuando estamos poniendo pegas incluso a materiales que ya estamos persiguiéndolo incluso con normativa, fijaros si hablamos de cuestiones como luz, ruido, que son mucho más abstractas. Hola, buenos días. Bueno, muy interesante y sobre todo me ha gustado mucho la exposición de Julia, bueno, también Anaí, Ana, ¿no? También. Pero en esta última intervención han aparecido un poco esos conceptos que al final hacen que la arquitectura complete un círculo de vida, ¿no? O sea, y yo me identifico mucho con Julia en muchos aspectos también, de tema de salud, de tema de... Pero han aparecido palabras como que además están muy vinculadas a la medicina en realidad, ¿no? O sea, la arquitectura como un elemento curativo, como un elemento preventivo también para evidentemente no enfermar, pero curativo para personas que con alguna enfermedad tienen que cuidar efectivamente de su salud y sanar. Y como también yo creo que siempre se ha cuidado en estos últimos años la calidad de la arquitectura, de la construcción de la arquitectura, pero afortunadamente en estos momentos está apareciendo las garantías del uso de los espacios, ¿no? Entonces, para las personas, ¿no? Antes se hacía arquitectura más, más pensando en vender espacios, pero no en las personas que los usaban, ¿no? Entonces, creo que han aparecido las palabras eso, de arquitectura saludable, accesibilidad, sostenibilidad, ¿no? Yo creo que todo eso es un único, son tres elementos compatibles y que tienen que ser interrelacionados para garantizar la usabilidad de los espacios, ¿no? Para las personas. Entonces, un poco más que pediros una explicación técnica es eso, ¿no? Es pediros que entre todas estas situaciones y las personas que estamos en estos conceptos, pues podamos trabajar complementando, digamos, el bienestar en la arquitectura, el confort, la seguridad para las personas. Personas que antes he hablado de coger una escalera que para una persona sana es saludable porque va a mejorar, evidentemente, su capacidad cardíaca y va a mejorar su salud, pero una persona que no puede subir por una escalera pues tiene que coger un ascensor, con lo cual esa complementariedad pasa igual un poco con el resto de la arquitectura, ¿no? Entonces es eso, pedir una mayor interacción entre todos estos conceptos que en estos momentos, y además muy vinculados ahora con la ESG y con todos estos aspectos que podamos mejorarlos. Pues interacción es la idea, ¿no? Interacción, no sé si queréis comentar algo.
Con respecto a la interacción que decía Ignacio, bueno, yo decir que uno de los conceptos para mí de salud, y esto lo aprendí de un psicoanalista con el que trabajé hace muchísimos años, que él trabajaba mucho sobre el estrés, tú has hablado del estrés, y él decía que escribió bastantes libros, y decía que el estrés era la incapacidad de adaptarse al cambio. Y para mí la salud tiene mucho que ver con abrir totalmente el sistema de relación. Hay muchas veces que por alguna resistencia interna no podemos abrir el sistema de relación y generamos una patología, porque en realidad lo normal es que en un ambiente normal, armónico, voy a decir una palabra que se utiliza mucho, pero pues bueno, todo fluya, o sea, de alguna manera todo circule de forma natural sin obstáculos, y eso tiene mucho que ver con abrir el sistema de relación. Es verdad que luego pues hay patologías y hay que atenderlas convenientemente, pero bueno, para mí la salud tiene que ver mucho con abrir el sistema de relación. Yo quería añadir una cuestión que creo que sí que se ha hablado en la otra mesa y aquí no hemos hablado mucho, que es el tema del urbanismo, junto con la interconexión con los edificios, porque somos personas que utilizamos los espacios exteriores, que entramos en los interiores y volvemos y además tenemos también vida en exterior. Entonces, con respecto a lo que está ocurriendo en este momento, mirando al futuro, son un cambio normativo en el tema del urbanismo. Hemos cambiado cosas en el urbanismo, tanto las zonas peatonales, la baja de velocidad en las ciudades. Todo esto nos ha influido en la parte de acústica, pero también en otros aspectos, ¿vale? Entonces, todo lo que se ha trabajado en el urbanismo para accesibilidad, que hablaba Ignacio, el que exponía su reflexión, creo que hay que incorporarlo también más en el tema de la edificación. O sea, tiene que haber una interconexión pensada para las personas. Ahora mismo hay un cambio, se está trabajando por parte de los técnicos que están desarrollando su vida profesional en los ministerios, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Fomento, en el Ministerio de Medio Ambiente, con respecto a lo que estaba escrito, lo que estaba normalizado. Y se está cambiando, y en estas mesas en las que yo participo en algunos aspectos, y en el que estamos desarrollando las nuevas variables y los nuevos requisitos que vamos a tener que cumplir en las calles y en las ciudades, pues resulta que el objetivo, quiero que un poco porque estamos en esta mesa de salud y arquitectura, os quiero comentar que el objetivo principal son las personas. Todo lo que se está hablando es para pensar en las personas a nivel transversal, no solamente vertical, sino transversal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo está afectando? ¿Por qué tengo que cambiar esta norma? En acústica en este momento se ha metido la clasificación acústica de edificios, que es una oportunidad que tengo para contaros, que imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis, para clasificar a los edificios igual que la eficiencia energética, ¿verdad? Tenemos una clasificación tipo A, B, C y D, siendo la D la parte del código técnico, de la parte del DBHR. Con lo cual, fijaros qué oportunidad tenemos para medir, porque todo lo medible es mejorable. A veces lo intangible es difícil de mejorar porque no se tiene un valor de referencia. Sí. Los ingenieros tienen esa cuestión, ¿no? Y bueno, los arquitectos también, pero la cuestión está cómo mejoramos lo que ya tenemos si tenemos un dato de referencia. Disculpad porque hay otra pregunta, Ángela, perdona que me meta en tu territorio, pero estoy viendo que hay más preguntas si quieres darles paso. Haces bien, Mercedes. Creo que el público también tiene que preguntar. Sí, adelante. Bueno, ¿se escucha? Mi acústica. Sí. Qué fuerte. Me encanta lo que dijo Julia, porque yo creo, y ahora lo que ha dicho Ana, porque hay que hablar desde el usuario. Y yo creo que somos arquitectos, ya no somos los arquitectos, bueno, por lo menos yo no soy la arquitecta de la época de los griegos, ni de los que hacían grandes edificios, como nuestro compañero Lamela, que no sé si está todavía ahí, antes estuve hablando con él, y le comenté lo siguiente, que él dijo que hay que tener sentido común, pero el sentido común en arquitectura va mucho más allá de decir voy a poner acústica, iluminación, me voy a la norma. Hay que conocer a nuestro usuario.
Yo trabajo con adultos mayores con demencia, yo trabajo con adultos mayores con Alzheimer joven y Alzheimer mayor. Y si no es lo mismo el Alzheimer joven que el Alzheimer del adulto mayor. Si yo no conozco y no convierto eso en algo obvio, para mí y para otros compañeros, porque yo puedo comentar, preparar a otros arquitectos para que hagan lo mismo que yo trabajo con personas con trastorno del autismo. Y el trastorno del autismo, ahora estaba hablando con Ana, es fundamental el tema acústico. Y yo de acústica sé muy poco, por eso he quedado con ella para dentro de unos días. Es decir, el usuario es fundamental, Julia, tienes toda la razón del mundo. Lo que has dicho es fantástico, Ana también, pero creo que va más allá del sentido común. Si no conocemos su neurología, su situación neurológica, el sentido común no lo vamos a poder tener, vamos a estar inventando todo. Y cuando estamos trabajando con una persona con demencia, cuidado donde ponemos la puerta, para que no la abra y se escape, igual que los niños con trastorno del autismo. Así que el usuario es fundamental conocerlo y luego hacer esa arquitectura, conociendo las partes técnicas que también, por supuesto, son fundamentales. Sí, ya tenemos corto, con respecto a lo medible. Los antiguos, en la arquitectura solar, los antiguos maestros canteros decían que la medida es profana y la proporción es sagrada. Es decir, hay un lenguaje que va más allá de lo medible, que nos afecta realmente y que tiene que ver con nuestro bienestar. Y, por ejemplo, esta mañana recibía un mensaje de un amigo que vive en los Alpes y me mandaba, es que no te puedo decir palabras de la belleza que estoy percibiendo ahora mismo. Y es a través del silencio que puedo percibir esa belleza. Y es intangible. Pues yo iba a acabar, pero después de esto ya no sé. No, solo sí que añado simplemente un tema de oportunidad para todos los profesionales que vayan a asistir al curso o todos los que nos escuchan, para todos los arquitectos. Creo que efectivamente hay que medir y por eso que medimos tenemos muchísimo margen de mejora. En España especialmente tenemos un parque edificado muy anticuado, el parque edificado más envejecido de toda Europa. Tenemos 25 millones de viviendas, de las cuales hay que intervenir por lo menos en 10 millones de aquí en los próximos 3 años. Tenemos un margen de actuación, tenemos un porcentaje de actuación sobre la vivienda muy, muy bajo, por debajo de los ratios europeos, y hay que impulsar ese cambio cultural que haga que los ciudadanos sean conscientes de todo lo que va a mejorar, porque el 95% de ese parque va a seguir en uso en el 2050 y hay que intervenir en él. Y hay que intervenir, como digo, con criterios energéticos, como se está proponiendo desde Europa, con respeto a nuestro patrimonio, que es nuestra identidad, más complejidad añadida, y con criterios saludables y de calidad. Entonces, nos queda mucho trabajo conjunto y espero que en el curso pueda ser un buen aliciente, una buena gasolina para que todos impulsemos esa Renovation Wave, ¿no? Esa ola de renovación que quiere la Comisión, pero que es una oportunidad en nuestro país para que además los arquitectos recuperemos ese pulso con la sociedad y con el usuario y con el ciudadano y que ellos sean conscientes de nuestro trabajo a su servicio. Así que nada, yo creo que ha sido muy interesante, Mercedes. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todas. Gracias Muchas gracias a todos los asistentes. También, insisto, por streaming, a esos 70 que siguen ahí. Bueno, pues hemos aprendido mucho de arquitectura sostenible, al menos yo. Lo que nos afecta, la necesidad de una acción conjunta entre administraciones y profesionales es clave, eso también se ha dicho. Y como nos recordaba nuestra compañera Ángela, se ha puesto ya en marcha el curso de arquitectura saludable, que pronto va a impartir el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM y el OAS en esta misma sede en la que estamos. Esperamos, como hemos dicho, que las administraciones se sumen a esta apuesta por la arquitectura saludable y que los edificios públicos sean referente en el cuidado de las personas. Desde luego, hoy el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, nos ha dejado claro su compromiso con la salud y con el bienestar de los ciudadanos. Y como ha dicho la presidenta de OAS, Rita Gasalla, la arquitectura saludable es la arquitectura del futuro, porque en ella, como hemos escuchado, confluyen los intereses sociales con los económicos. Así que tenemos muchas razones para avanzar hacia esa meta. Os deseo a todos 100 años de vida y de arquitectura saludable. Muchas gracias y hasta pronto.